Atención. Sálvese quien pueda. Porque acaba de estallar una auténtica bomba televisiva que lo cambia todo. Telecinco se prepara para contraatacar, y no de cualquier forma. Lo hace con artillería pesada, con fuego directo, con un arsenal de entrevistas que, según se ha filtrado, destrozarán por completo la versión oficial que durante años ha sostenido Rocío Carrasco. El canal de Mediaset ha perdido el miedo. Y lo que se viene es un terremoto en horario de máxima audiencia. Después de 4 años de silencio, de vetos, de una censura tan vergonzosa que parecía sacada de otra época, la cadena ha dicho basta. Y esta vez, no solo permitirá hablar. No. Esta vez, invitará a hablar. A todos. A los que fueron callados, silenciados, machacados. Y la lista es más larga de lo que muchos imaginaban. Porque detrás de esta ofensiva está una estrategia clarísima: exponer las mentiras de Rocío Carrasco con un rosario de testimonios que dinamitarán su relato. El primer nombre ya está confirmado: Gloria Camila Ortega. Y no va a andarse con medias tintas. Su entrevista en De Viernes este mismo viernes ya ha sido vendida como explosiva. ¿Y de qué hablará? Pues de todo. De lo que la ha destrozado por dentro durante estos años. De la vez que pidió ser ingresada en un psiquiátrico por no poder más. De cómo se le negó su lugar como hija adoptiva de Rocío Jurado. Y, sobre todo, de lo que sufrió por culpa del relato de Rocío Carrasco. Y atentos, porque lo de Gloria es solo el principio. Ya está sobre la mesa la oferta millonaria que Telecinco ha lanzado a Rocío Flores, y también hay conversaciones muy avanzadas para que Antonio David Flores regrese con una entrevista especialísima. ¿Quién más está en la lista? Amador Moedano, Rosa Benito, Raquel Mosquera, y un largo etcétera que lleva años mordiéndose la lengua mientras la otra parte tenía barra libre para atacar. Esto no es un simple giro de guión. Esto es una declaración de guerra televisiva en toda regla, una venganza mediática que va a dar mucho que hablar. Porque Telecinco no solo ha levantado el veto, ahora lo promociona. Y en paralelo, TVE prepara su propia ofensiva con La Familia de la Tele, el nuevo programa apadrinado por Carlota Corredera y Rocío Carrasco, que arranca el 22 de abril. ¿Casualidad? Ni de broma. Y en medio de todo esto, surge una gran pregunta que ya empieza a circular por las redacciones. ¿Quién está detrás de este giro tan radical en Telecinco? ¿Quién ha dado la orden de activar esta operación limpieza? Porque aquí no solo hay espectáculo. Aquí hay cuentas pendientes. Hay dinero. Hay justicia. Y hay un relato que se tambalea. ¿Querías Semana Santa con emoción? Pues toma culebrón nacional servido en bandeja. Con actores de primera fila, con dramas familiares, con traiciones, con contratos millonarios y con una verdad oculta que, por fin, empieza a asomar. Porque lo que ya es evidente es que algo muy gordo se está cociendo entre bambalinas. Y esta vez, no va a haber marcha atrás. Rocío Carrasco ya no controla el relato. Por mucho que siga agarrada a sus derechos de imagen, a los contratos blindados y a los platós subvencionados por todos los españoles, el relato se le cae a trozos. Y si Telecinco se atreve a airear todo lo que antes ocultaba, más le vale estar preparada. Porque esta vez, no hay veto que la salve. Y mientras tanto, los espectadores están al borde del asiento, preguntándose, ¿por qué justo ahora? ¿Qué hay detrás de este cambio radical? ¿Por qué después de 4 años, de repente se les permite hablar a los que estaban señalados como villanos? La respuesta es más sencilla de lo que parece, porque el relato único ya no vende. Porque la audiencia se ha cansado. Porque los datos mandan. Y porque el silencio impuesto durante años empieza a oler a podrido. Esto no ha hecho más que empezar. Y lo que viene no es un programa, no es una entrevista, no es una declaración. Lo que viene es una guerra. Una guerra por la verdad. Una guerra por la televisión. Una guerra por la audiencia. Y, sobre todo, una guerra contra Rocío Carrasco. Y aquí estaremos para contártelo. Porque esto no lo verás en los titulares oficiales. Esto te lo cuenta tirando salseo, y lo hacemos como siempre, con la verdad por delante, con las pruebas en la mano, y sin miedo a decir lo que otros callan. Mientras la audiencia apenas comenzaba a procesar la noticia de que Telecinco había levantado el veto sobre Rocío Carrasco, en los despachos de Mediaset ya se orquestaba una de las operaciones más calculadas de los últimos años. Una ofensiva diseñada con precisión quirúrgica, donde cada movimiento, cada ficha en este tablero mediático, estaba planificada con semanas de antelación. Y es que lo que viene no es improvisado, no es fruto del azar. Es un ataque directo, planificado para dinamitar, pieza a pieza, el relato que Rocío Carrasco lleva años construyendo sin oposición.
El primer paso visible ha sido la reactivación de The Viernes, convertido ahora en el campo de batalla donde se librarán las primeras escaramuzas. Pero detrás de esa fachada de plató renovado y promociones explosivas, hay algo mucho más potente. Telecinco ha movido ficha donde de verdad importa, en los contratos, en las cifras, en los acuerdos de confidencialidad. Y lo que se está preparando va a cambiar el panorama mediático español para siempre. La información que manejamos es clara. Rocío Flores ya ha cerrado su participación con un contrato que supera los 100.000 euros. Una cifra desorbitada para una sola entrevista, sí, pero que responde a una estrategia mucho mayor. No solo se trata de conseguir el testimonio de Rocío Flores. Se trata de abrir la primera grieta en el muro de silencio que durante 4 años se ha impuesto desde las altas esferas de la televisión. La joven no solo contará su versión de los hechos, sino que desgranará en directo las heridas abiertas, los silencios impuestos y el dolor vivido durante la etapa más oscura de su vida. Pero no queda ahí la cosa. Antonio David Flores, pieza clave en todo este entramado, está negociando una aparición mucho más extensa y compleja. No será una simple entrevista. Se planea toda una serie de programas especiales, grabados y en directo, donde se desmenuzarán punto por punto las acusaciones que durante años se han vertido sobre él. No será un simple testimonio. Será un ajuste de cuentas televisado, respaldado por documentos, pruebas y testimonios que hasta ahora nunca vieron la luz. Y junto a ellos, otros nombres propios ya han estampado su firma en contratos suculentos. Amador Moedano, Rosa Benito, Raquel Mosquera, todos han acordado participar en este resurgir mediático, todos han pactado hablar sin censuras, sin vetos, sin miedo. Y el precio de esa libertad varía, desde los 30 hasta los 60.000 euros, dependiendo del impacto esperado de cada intervención. El motivo de esta ofensiva también está claro. A finales de abril, La 1, financiada con dinero público, lanzará La Familia de la Tele. Un proyecto que pretende conquistar las tardes televisivas, arropado por rostros conocidos como Carlota Corredera, Kiko Hernández y, por supuesto, Rocío Carrasco. Y Telecinco sabe que no puede permitirse perder más terreno. Pero atención, porque no se trata solo de una cuestión de competencia televisiva. Hay algo mucho más profundo en juego. Durante años, Telecinco fue cómplice, por acción u omisión, del relato único que se impuso sobre la figura de Rocío Carrasco. Ahora, con una nueva dirección y con Jorge Javier Vázquez apartado de las decisiones clave, se abre una ventana de oportunidad para rectificar. El público ya no acepta ser tratado como un espectador pasivo. Quiere conocer todas las versiones. Quiere escuchar todas las voces. Y, sobre todo, exige transparencia. Telecinco ha entendido que solo puede recuperar su sitio devolviendo la palabra a quienes fueron silenciados. Y esta ofensiva que ahora comienza es la respuesta desesperada a esa demanda de justicia mediática. Pero cuidado, porque esto no es un simple cambio de estrategia. Es una auténtica revolución silenciosa que está sacudiendo los cimientos de la televisión en España. Por primera vez en años, personajes vetados, apartados, vilipendiados, tendrán la oportunidad de defenderse en horario de máxima audiencia. De contar su versión. De poner nombre y apellidos a las manipulaciones, a las presiones, a las humillaciones que muchos han sufrido en silencio. Y mientras tanto, en los pasillos de La 1, el nerviosismo empieza a ser palpable. Porque saben que lo que viene no es una simple contraofensiva. Es un tsunami de verdades, medias verdades y documentos que puede arrasar con el relato construido durante tanto tiempo. Y la gran pregunta que sobrevuela ahora mismo todas las redacciones es brutal. ¿Puede sobrevivir Rocío Carrasco a la exposición pública de todas estas voces? ¿Puede mantenerse su relato cuando las piezas que ella misma intentó apartar empiezan a reconstruir el puzzle completo? Eso, amigos, es lo que está en juego en esta guerra mediática sin precedentes. Y la batalla acaba de comenzar. El primer gran movimiento que desatará esta batalla campal mediática ya está en marcha. Su nombre, Gloria Camila. Y su entrevista no es una entrevista cualquiera. Es el primer cañonazo de una guerra sin cuartel donde se va a dinamitar todo lo que, durante 4 años, ha estado blindado a base de censuras, pactos de despachos y campañas de imagen cuidadosamente construidas. Gloria Camila no solo va a hablar. Va a romper un muro de silencio. Va a poner palabras al dolor, al abandono y al desprecio que sufrió no solo como hija de José Ortega Cano, sino también como hermana de Rocío Carrasco. Y atención, porque no va a escatimar en detalles. No estamos ante una intervención superficial. Se va a tratar de heridas profundas, de traiciones familiares, de desprecios humillantes que durante demasiado tiempo se intentaron tapar.
Su testimonio, grabado ya para de viernes, es demoledor. No hay medias tintas, no hay edulcorantes, no hay temor. Gloria va a exponer con una crudeza absoluta cómo vivió en primera persona el desprecio sistemático que recibió por parte de su hermana. Cómo, siendo apenas una adolescente, vio su vida marcada por un orfanato, por el ingreso de su padre en prisión y por el vacío absoluto de una familia que, en teoría, debía protegerla. Pero la parte más brutal no es esa. Lo más devastador que va a revelar Gloria Camila es algo que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a verbalizar en televisión, que dentro del clan de Rocío Carrasco, ella siempre fue tratada como una hija de segunda categoría. No por sus actos, no por su actitud, sino simplemente por haber sido adoptada. Una discriminación silenciosa, cruel, implacable, que no solo la destrozó emocionalmente, sino que la llevó al borde de la autodestrucción. Gloria ha estado en tratamiento psiquiátrico. Ha solicitado incluso ser ingresada en un centro para poder gestionar el dolor, la rabia, la incomprensión. Y todo esto, como ella misma va a contar, fue consecuencia directa de la guerra soterrada que se desató contra ella desde el entorno de su hermana mayor. Un relato que va a poner los pelos de punta a todo aquel que aún conserve algo de sensibilidad. Pero aquí no acaba todo. Porque mientras Gloria se prepara para abrir en canal su historia, Rocío Flores ya calienta motores para su propia intervención. Y lo que viene con ella es aún más potente. Rocío Flores no va a limitarse a contestar. Va a contraatacar. Va a desmontar punto por punto cada una de las acusaciones, insinuaciones y campañas de descrédito que ha sufrido durante años. Y lo va a hacer con documentos. Con pruebas. Con verdades que, hasta ahora, nadie se atrevió a poner encima de la mesa en un plató. La joven está dispuesta a contar, por primera vez, qué ocurrió realmente en esa casa. ¿Qué episodios marcaron su relación con su madre? ¿Cómo se vivió el conflicto familiar desde dentro, sin filtros, sin el maquillaje mediático que durante 4 años ha presentado una versión interesada y parcial? Y aquí llega el auténtico terremoto. Rocío Flores no solo va a hablar de su historia personal. También va a sacar a la luz las maniobras de presión que sufrió desde el entorno de su madre para no participar en determinados programas, para no aceptar determinadas entrevistas, para mantener el silencio mientras su nombre era pisoteado día tras día en televisión. Va a hablar de chantajes emocionales, de amenazas veladas, de presiones que, viniendo de quienes decían querer protegerla, no eran más que intentos desesperados de mantener intacto un relato cada vez más agujereado. Y lo va a hacer, además, señalando a nombres concretos. No habrá generalidades. No habrá frases ambiguas. Se van a poner apellidos a las personas que participaron en ese linchamiento mediático. Carlota Corredera. Jorge Javier Vázquez. Fidel Albiac. Se va a trazar un mapa de responsabilidades que va a estremecer a más de uno. Todo esto, en un escenario donde Telecinco ha decidido, por fin, no solo levantar el veto, sino exponer con luz y taquígrafos las mentiras, manipulaciones y silencios impuestos durante años. Y mientras tanto, en la 1, donde se prepara a toda prisa el estreno de La familia de la tele, el nerviosismo empieza a convertirse en auténtico pánico. Porque saben que la ofensiva mediática que se avecina no es un simple ajuste de cuentas. Es una demolición controlada del relato oficial que ellos mismos pretendían sostener con dinero público. La presión es tal que ya han empezado los movimientos internos. Se negocian blindajes para algunos colaboradores. Se reescriben estrategias de comunicación. Se intenta contener el daño. Pero la realidad es tozuda. Y lo que está a punto de estallar en los platós no se puede tapar ni con contratos millonarios ni con silencios pactados. Lo que viene es un auténtico juicio público. No una venganza, como intentarán vender desde el entorno de Rocío Carrasco. No una campaña de odio. Sino un ajuste de cuentas necesario, donde todas las versiones tendrán, al fin, su espacio y su voz. Y no hay nada más poderoso, más devastador, que la verdad cuando se abre paso después de años de censura. La audiencia está lista. El tablero está dispuesto. Las piezas se mueven. Y el primer gran golpe lo va a dar, ni más ni menos, que una joven que durante años fue silenciada, ridiculizada y utilizada como arma arrojadiza, Rocío Flores. Lo que está en juego, más allá de audiencias, más allá de contratos, es algo mucho más grande. Se llama dignidad. Y por primera vez en años, el público va a tener la oportunidad de escuchar todas las voces. Y todavía no hemos visto lo peor. La maquinaria ya está en marcha y nadie puede pararla.
Mientras Gloria Camila abre las primeras grietas en el muro de silencio, Rocío Flores se prepara para asestar un golpe que promete ser devastador. Pero no estará sola. Porque en la sombra, trabajando a dos bandas y preparando una ofensiva aún más brutal, está Antonio David Flores. El hombre que durante 4 años fue demonizado, criminalizado, perseguido mediáticamente, y que ahora vuelve, no como víctima, sino como auténtico protagonista de la demolición definitiva del relato de Rocío Carrasco. Y atención, porque lo que se está fraguando en Telecinco no es un simple regreso. Es una operación de rescate de la verdad. Una estrategia perfectamente orquestada para dinamitar todas las mentiras que, a base de documentales, programas especiales y campañas públicas, se han intentado vender a la sociedad española. Antonio David Flores no va a volver de cualquier manera. No va a ser una simple entrevista. Va a ser un gran evento mediático. Una puesta en escena espectacular en la que, según fuentes cercanas, no solo contará su versión de los hechos, sino que presentará pruebas documentales, testimonios directos, audios, mensajes y contratos que dejarán en evidencia a quienes durante años intentaron destruirle. Se habla incluso de un especial de varias partes. De una serie de emisiones donde, pieza a pieza, se irá desmontando todo el entramado que se construyó alrededor del relato victimista de Rocío Carrasco. Y todo esto en pleno estallido de la nueva guerra televisiva entre Telecinco y La 1, que se librará a sangre y fuego por el dominio de las tardes. Y mientras en Telecinco preparan esta ofensiva, en La 1, donde se cocina el estreno de La familia de la tele, el nerviosismo ya se ha convertido en histeria. Porque saben que la estrategia que tenían prevista blindar a Rocío Carrasco, proyectarla como heroína y lanzar ataques preventivos contra los Flores, los Moedano y los Ortega Cano acaba de saltar por los aires. La jugada se les ha vuelto en contra. Y lo que iba a ser un terreno controlado y cómodo para la exija de Rocío Jurado se ha convertido en un campo de minas donde cada paso en falso puede ser letal. La irrupción de Gloria Camila, la inminente entrevista de Rocío Flores y la preparación del gran regreso de Antonio David Flores han cambiado todas las reglas del juego. Ya no hay vetos. Ya no hay blindajes. Ya no hay miedo. Ahora la palabra la tienen quienes durante años fueron silenciados. Y esa palabra, esa verdad que durante demasiado tiempo se intentó enterrar, es más poderosa que cualquier campaña de imagen, que cualquier documental edulcorado, que cualquier discurso prefabricado. Porque la verdad tiene una fuerza devastadora. Y cuando empieza a abrirse paso, no hay muro de censura que la detenga. Todo apunta a que en las próximas semanas viviremos uno de los mayores tsunamis mediáticos de los últimos tiempos. Una avalancha de declaraciones, de documentos, de entrevistas que pondrán en evidencia no solo a Rocío Carrasco, sino también a todos aquellos que participaron, activamente o por omisión, en la campaña de destrucción de su familia. Y mientras tanto, la audiencia observa. Cansada de censuras. Cansada de manipulaciones. Cansada de relatos unidireccionales donde solo se permitía una versión de los hechos. La indignación crece. Y con ella, el hambre de justicia. De escuchar todas las voces. De conocer toda la verdad. Y en este contexto, cada movimiento cuenta. Cada palabra pesa. Cada revelación es un misil que puede hacer temblar los cimientos no solo de la imagen pública de Rocío Carrasco, sino también de quienes la auparon, la protegieron y se beneficiaron de su relato. Es ahora o nunca. Para Antonio David Flores. Para Rocío Flores. Para Gloria Camila. Para todos aquellos que durante años fueron reducidos a simples caricaturas mediáticas, a villanos de un cuento fabricado en los despachos. Y no van a desperdiciar la oportunidad. Se avecinan revelaciones demoledoras. Testimonios desgarradores. Documentos que no dejarán lugar a dudas. Se avecina una purga mediática de proporciones épicas. Y quienes creyeron que podían controlar para siempre el relato, quienes pensaron que podían imponer su versión a golpe de censura y subvención, están a punto de descubrir que la verdad siempre, tarde o temprano, encuentra la forma de salir a la luz. La cuenta atrás ya ha comenzado. Y el estallido será de tal magnitud, que no quedará ni una sola máscara en pie. Nos acercamos al momento culminante. Y lo mejor, lo más impactante, aún está por llegar. La tensión es máxima. Los despachos de Mediaset y Radio Televisión Española echan humo. Las llamadas se cruzan. Los directivos más cercanos a Rocío Carrasco se revuelven en sus sillas, incapaces ya de frenar lo inevitable. Y lo inevitable tiene nombre: justicia mediática. El momento en que las mentiras cuidadosamente tejidas durante años empiezan a resquebrajarse. El instante en que la verdad, negada, censurada y pisoteada, comienza a abrirse paso.
Porque lo que viene ya no lo pueden detener. No importa cuántos programas paralelos lancen desde la 1 para taparlo. No importa cuántos tertulianos plegados al relato de Rocío Carrasco intenten desviar la atención. No importa la propaganda, ni los comunicados urgentes, ni las entrevistas blanqueadoras. La verdad ha comenzado a fluir. Y será un torrente imposible de frenar. Gloria Camila ha roto el silencio. Rocío Flores está a punto de hacerlo. Antonio David Flores prepara su regreso triunfal. Y detrás de ellos, como un ejército de sombras, se movilizan todos los damnificados de esta historia. Rosa Benito, Amador Moedano, Olga Moreno, José Ortega Cano, los sobrinos de Rocío Jurado. Una cadena de testimonios que, juntos, forman una bomba de relojería que ni Televisión Española ni Telecinco podrán desactivar. Y lo más sangrante para Rocío Carrasco y su entorno es que esta vez no podrán vetar a nadie. No podrán impedir que hablen. No podrán tapar los documentos que se van a mostrar, los contratos que evidenciarán cómo se utilizó la imagen de Rocío Jurado a espaldas de su familia, las pruebas que desmontarán para siempre el victimismo convertido en negocio. Se acabó el blindaje. Se acabaron las mentiras sin respuesta. Se acabó el monopolio del relato. El tablero mediático ha cambiado de manos, y ahora los que antes estaban silenciados son quienes manejan las piezas. Pero la caída de Rocío Carrasco no será solo su caída personal. Será también el derrumbe de toda una estructura mediática que durante años funcionó como una maquinaria de propaganda. Productoras como La Fábrica de la Tele, programas como Sálvame, directivos como los de RTVE que aplaudieron y financiaron a la ex de Fidel Albiac mientras vetaban y censuraban a su propia familia. Todo eso está ahora bajo escrutinio público. Porque lo que se avecina no es solo un ajuste de cuentas familiar. Es también un ajuste de cuentas con la verdad. Con la dignidad. Con la justicia que durante 4 largos años ha sido pisoteada. Y el público, que durante demasiado tiempo fue tratado como un rebaño ignorante al que se podía manipular con lágrimas de cocodrilo y documentales lacrimógenos, empieza a despertar. Empieza a exigir explicaciones. Empieza a reclamar que se escuchen todas las voces, no solo la de quien mejor llora ante las cámaras. Cada nueva entrevista que se anuncie, cada nueva aparición pública de los Flores, de los Ortega, de los Moedano, será un nuevo clavo en el ataúd del relato de Rocío Carrasco. Cada nueva revelación abrirá aún más los ojos de una audiencia que empieza a entender hasta qué punto fue utilizada y engañada. Y en ese contexto, la posición de Rocío Carrasco es insostenible. Porque ya no basta con victimizarse. Ya no basta con lanzar acusaciones al aire. Ya no basta con rodearse de bufones mediáticos que le rían las gracias en plató. Ahora tendrá que responder. Ahora tendrá que explicar por qué, si tanto amaba a sus hijos, permitió que se criaran sin su apoyo. Ahora tendrá que dar la cara por las decisiones que tomó, por los silencios que mantuvo, por las puertas que cerró. Y no lo va a tener fácil. Porque detrás de cada pregunta incómoda ya no estará el equipo de salvamento dispuesto a cortar la conexión o cambiar de tema. Esta vez, la realidad la enfrentará sola. Y aunque algunos intenten seguir protegiéndola, aunque algunos tertulianos sigan repitiendo las viejas consignas, el daño ya está hecho. El muro ya está agrietado. Y cuando caiga, arrastrará consigo a todos los que colaboraron en su construcción. La televisión española está a punto de vivir un terremoto histórico. Un vuelco que no solo cambiará las parrillas de programación, sino que dejará al descubierto las miserias de una industria que, durante demasiado tiempo, sacrificó la verdad en el altar del negocio. Y la imagen de Rocío Carrasco, convertida durante años en icono de la lucha contra el maltrato, se irá desdibujando hasta quedar reducida a lo que siempre fue para quienes conocían la historia completa: una máscara. Una máscara diseñada para proteger intereses económicos, para saldar cuentas familiares, para justificar decisiones injustificables. Cuando dentro de unos días, cuando Rocío Flores, Antonio David y todos los demás empiecen a hablar sin miedo, cuando las pruebas empiecen a salir a la luz, cuando los documentos hablen más alto que cualquier lágrima, el país entero verá el verdadero rostro de la historia. Y entonces muchos se preguntarán cómo fue posible que se creyera durante tanto tiempo una versión tan sesgada, tan manipulada, tan descaradamente interesada. Se avecina una tormenta. Y esta vez, no habrá paraguas que la detenga. El futuro mediático de Rocío Carrasco, de Carlota Corredera, de Jorge Javier Vázquez y de tantos otros que hicieron de la mentira su modo de vida, pende de un hilo. Y la tijera está ya en manos de quienes durante años fueron silenciados. Prepárate. Porque lo que viene a partir de ahora será imparable. Esto no es el final de una historia. Es solo el principio de una verdad que durante demasiado tiempo fue secuestrada.
Y aquí, en este canal, te vamos a contar cada detalle, cada exclusiva, cada giro, cada traición. Quédate conmigo, porque lo que vas a ver en las próximas semanas superará todo lo que jamás pudiste imaginar. Y ahora que ya hemos puesto todas las cartas sobre la mesa, ahora que ya sabemos quién es quién y que se ha cocinado a nuestras espaldas durante todos estos años, toca hacer una gran reflexión. Una reflexión necesaria, incómoda para algunos, pero absolutamente imprescindible para todos los que todavía creemos en la dignidad, en la verdad y en la libertad de expresión real, no manipulada ni teledirigida. Porque lo que ha pasado con Rocío Carrasco y su entorno no es simplemente un escándalo televisivo más. No es solo una anécdota pasajera de la prensa del corazón. No. Lo que ha ocurrido ha sido un experimento social a gran escala, una manipulación emocional perfectamente orquestada para dirigir la opinión pública, para dividirnos como sociedad y para imponer un relato único bajo amenaza de ostracismo y señalamiento. Durante 4 largos años, se ha construido una narrativa donde había buenos absolutos y malos absolutos. Donde cuestionar la versión oficial era un acto de herejía mediática. Donde atreverse a preguntar, a plantear siquiera una duda, te convertía en cómplice de la violencia, en enemigo público, en objetivo de una caza despiadada. Y todo esto ha ocurrido en nuestro país. En pleno siglo XXI. Con nuestros impuestos. Se han pisoteado derechos fundamentales. Se ha despreciado la presunción de inocencia. Se ha linchado mediáticamente a familias enteras sin que se les permitiera defenderse. Se ha ridiculizado a menores de edad. Se ha utilizado el dolor real de muchas víctimas para blanquear estrategias personales y económicas. Y ahora, cuando todo el castillo de naipes empieza a venirse abajo, cuando la verdad empieza a abrirse paso a codazos, algunos intentan mirar hacia otro lado. Intentan decir que aquí no ha pasado nada, que eran solo programas de entretenimiento, que no hay responsables, que no hubo manipulación. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Porque nosotros, los que hemos resistido a la corriente, los que hemos mantenido el pensamiento crítico cuando era más difícil, los que hemos defendido que todas las voces merecen ser escuchadas, ahora tenemos una responsabilidad enorme: contar lo que realmente ha pasado. Sin censuras. Sin edulcorantes. Sin miedo. ¿De verdad vamos a permitir que se pase página como si nada? ¿De verdad vamos a permitir que quienes utilizaron la televisión pública para sus propios fines sigan campando a sus anchas? ¿De verdad vamos a quedarnos callados ahora que la verdad está saliendo a la luz? La respuesta tiene que ser un no rotundo. Y aquí es donde tú, que estás viendo este vídeo, eres más importante que nunca. Quiero pedirte que dejes tu comentario, que participes en el debate, que cuentes tu experiencia, tu opinión, tu visión de todo lo que hemos expuesto hoy. No importa si estás de acuerdo en todo o solo en parte. Lo importante es que tu voz se escuche. Porque durante demasiado tiempo, solo se ha escuchado una voz. Y eso se acabó. Necesitamos llenar los comentarios de este vídeo de opiniones libres, valientes y razonadas. Necesitamos que el algoritmo de YouTube vea que somos miles, decenas de miles, que no tragamos ya con versiones oficiales cocinadas en despachos oscuros. Así que te invito, te pido, te reto a que comentes ahora mismo. Que digas qué piensas de todo lo que ha pasado con Rocío Carrasco, con Fidel Albiac, con la fábrica de la tele, con RTVE, con los vetos, con los linchamientos. ¿Te sentiste engañado? ¿Te sentiste manipulado? ¿Qué opinas del giro que está dando Telecinco? ¿Qué opinas del silencio cómplice de tantos tertulianos? Y no te quedes ahí. Comparte este vídeo. Difúndelo entre tus contactos, en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Que todo el mundo vea que hay otra versión de los hechos. Que no todos nos tragamos la propaganda sin rechistar. Solo así conseguiremos romper definitivamente el cerco mediático. Porque no se trata solo de Rocío Carrasco. Se trata de la libertad de todos nosotros. De la dignidad de todos nosotros. De la inteligencia de todos nosotros. Se trata de que no vuelvan a manipularnos nunca más. De que aprendamos la lección para que nunca más nadie, por muy famosa que sea su madre, pueda utilizar la televisión pública y privada para reescribir la realidad a su antojo. Hoy estamos asistiendo al principio del fin de una de las mayores farsas mediáticas que hemos visto en décadas. Y quiero que formes parte de este momento histórico. Que cuando dentro de unos años se recuerde todo esto, podamos decir con orgullo: nosotros estuvimos allí. Nosotros no nos dejamos engañar. Nosotros levantamos la voz.